Buenas tardes. Continuamos con las clases grabadas de Fundesi, que como ustedes saben podrán ir formando una biblioteca virtual de temas de sumo interés. Hoy concurre nuevamente el doctor Mario Kaminker. El doctor Mario Kaminker, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, es uno de los mayores especialistas en derecho procesal, autor de numerosas obras, autor nada menos que del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que es una verdadera obra muy ingeniosa, y hoy va a exponer temas fundamentales para todos los profesionales vinculados con el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial va a ser abordado por el profesor Kaminker sobre algunos cambios, como él lo titula en forma muy sucinta, nada menos que en materia sucesoria, en materia procesal, en materia de bien de familia, en materia de privilegios y en materia de concursos. Y además va a hablar del proyecto del Código Civil y Comercial, como ven, un panorama de temas sumamente álgidos para el ejercicio profesional y el conocimiento científico del derecho. Adelante, doctor. Buenas tardes. En la charla anterior hablamos sobre el boleto de compraventa y todas las particularidades a que llevaba la reforma que está hoy en análisis y que por momentos nos interesa, por momentos nos asusta, por momentos no tenemos tiempo material para abordarla a fondo. Estamos reclamando y llorando por los rincones esos 6 meses que nos sacaron y nos llevaron al 1 de agosto, pero hay una cosa que tranquiliza. Hasta ahora, lo que hemos visto que hacen los jueces es muy prudente. Ustedes deben haber tenido seguramente alguna clase sobre la interpretación, aplicación y demás hierbas del artículo 7 de la aplicación del Código en el tiempo. Y los jueces se están manejando con mucha prudencia. Esperemos que en lo que sigue, que ya no es la aplicación de la ley en el tiempo, también se manejen con prudencia. Me pareció que era interesante tomar diversos aspectos de la reforma que tienen que ver con las cosas que estamos viendo y viviendo todos los días. Yo vivo de la abogacía y estos son temas que uno a veces tiene tiempo de haberlos visto antes y otras veces no tiene ese tiempo y va a verlos en el momento en que tiene que utilizarlos. Además, para eso también están los amigos, uno los llama, los llamará así. Roland, decime cómo es este asunto. Ellos saben todo, nosotros somos aprendices. Me pareció que era muy interesante empezar quizá por el final, que tiene que ver con algunos cambios en materia sucesoria. Si nosotros tomamos el artículo 1010, a mí me gusta tener el código delante, está todo marcadito con aquello de que vamos a hablar. El artículo 1010 dice en forma muy fuerte, muy dura, herencia futura. Acá se está hablando de modos de constituir obligaciones, contratos, etc. Dice, herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos. Categórico, prohibido. Ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares. O sea, no puede haber contratación sobre herencia futura ni sobre bienes que puedan ser adjudicados en tal concepto, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Ahora sí, aquí uno muchas veces cita, dando charlas, dice, bueno, todo está muy bien, esto es de esta manera, pero, cuando aparece el pero, te quiero mucho, pero ya no sirve más. Entonces, dice, los pactos relativos a una explotación productiva.
Notemos, explotación productiva, o a participaciones societarias de cualquier tipo. Quiere decir que si por un lado está lo societario y por otro lado la explotación productiva, está haciendo evidentemente mención a explotaciones unipersonales. Porque lo que no es societario es unipersonal. Esto no cabe ninguna duda por exclusión. Entonces, los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, y después vamos a ver qué quiere decir esto, participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria. Conservar la unidad de la gestión empresaria. O sea que se muere el señor y que los hijos entren a matarse y la explotación productiva desaparezca o se extinga o se pierda. Fíjense la amplitud de lo que viene ahora. O a la prevención o solución de conflictos. Prevenir conflictos. Esto es de una amplitud enorme. O sea, si tengo una explotación productiva unipersonal o tengo participaciones societarias, sea acciones o cuotas de SRL en diversas sociedades, o partes sociales, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Se ve claro entonces participaciones societarias o explotaciones productivas para conservar la gestión empresaria unificada o para prevenir o solucionar conflictos. Pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Fíjense ustedes la amplitud de la excepción, porque estos son propósitos. ¿Cuándo se previenen conflictos? ¿Y quién sabe cuándo va a haber un conflicto o cuándo no va a haberlo? Hay que ser profeta y los profetas murieron hace muchos siglos. Entonces, quiere decir que pareciera que la regla establecida prohibiendo los pactos sobre herencia futura, por lo menos tiene una excepción enorme. Que se come o no se come la regla, y vamos a ver cómo es. Dice, vamos a terminar de leerlo y después vamos a volver. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge. O sea que pueden arreglarse entre los herederos, a espaldas o contra la voluntad del papá y de la mamá, candidatos a causante por razones de la cronología del mundo y de la gente. Son válidos si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. ¿Por qué digo que es muy amplio el tema este de las sociedades? Porque dice participaciones societarias de cualquier tipo. ¿Y qué aparece acá? Aparece algo que ha ocurrido muy trascendente respecto de lo societario. Vieron que la ley de sociedades está bastante reformada. Una de las cosas que aparecen es la empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora, una persona puede afectar una porción de su patrimonio y dice, esto es separado, esto es una empresa individual. Tiene que cumplir una serie de recaudos, tiene que tener la forma de sociedad anónima, tiene que tener 3 directores, en fin, tiene una serie de recaudos para evitar que sea un instrumento muy liviano y muy suave de fraude a terceros. Pero existe y está incluido acá, pues es una participación societaria. La otra cosa que es muy importante tener en cuenta, ya que estamos recorriendo un poquitito el Código Civil y Comercial nuevo, es que
todos estamos acostumbrados a pensar en las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho, cualquiera la puede disolver en cualquier momento, no se puede jugar una transformación fácil en sociedad regular. Los socios son responsables solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales. La quiebra de la sociedad de hecho determina la quiebra de los socios que la integran. Hasta aquí es el Código de Comercio, Ley 19.550, que nos regía. Hoy las sociedades que no cumplen con los recaudos, ya sea inscripción, escritura, en fin, todas las pautas de formación societaria, pueden sobrevivir, pueden actuar, pueden sanearse, y los socios no son responsables ilimitadamente, sino en virtud de su propio porcentaje. No responden por el total de las deudas sociales. Fíjense ustedes, es un cambio fundamental en esta materia. Y cae dentro de esto, porque es participaciones societarias de cualquier tipo. Quiere decir entonces que saber cuándo algo lleva a prevenir conflictos o a solucionarlos, yo creo que es una regla tan abierta que permite que pasen por allí elefantes, jirafas, que pase por ahí dentro cualquier cosa. Quiere decir que la regla de la prohibición, hay muchos aspectos en que no rige, porque la excepción es muy importante, pero tendríamos que ver en qué casos rige la prohibición. Lo primero, no puede haber negociación sobre la institución de herederos, porque no está previsto. No puede establecerse una renuncia anticipada a la calidad de heredero. No puede establecerse una aceptación anticipada de la calidad de heredero, que son temas importantes. Lo que permite la norma, evidentemente, es manejarse dentro de la problemática que se visualiza como posible, ya sea para mantener incólume la empresa de que se trata, ya sea que haya que buscar resolver problemas societarios, ya sean que la sociedad integre todo el acervo hereditario, ya sea que sean participaciones societarias que están en otros ámbitos empresarios. De manera que es posible llegar prácticamente a particiones hereditarias sin que haya muerto, sin causante, futuro causante. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Uno está acostumbrado a decir, bueno, yo testé, hice testamento, pero me enojé con quién iba a ser mi heredero testamentario. Lo puedo cambiar. Pero si esto ha entrado dentro de una negociación, esa negociación, en virtud del principio de autonomía de la voluntad y de la obligación de cumplir los pactos, pasa a ser obligatorio para todos los que la han suscrito. Es decir, que pierde el causante una importante posibilidad de modificación. Tan es así que los críticos de esta norma, básicamente los profesores Laje y Córdoba, expertos trascendentes en materia sucesoria, dicen que pierde el causante la posibilidad de disponer por testamento si se trata de este tipo de acto jurídico como el que estamos describiendo. De todos modos, lo que importa primero es recordar, ¿podemos arreglar algo para el futuro? Se preguntan los herederos. Y entonces, en el código anterior, no. En este código, si se le puede dar
modalidad real, o por lo menos que lo parezca, de que esto es para prevenir conflictos o para solucionar conflictos, expresiones que hay que obviamente incluir en el texto del acuerdo, entonces la prohibición deja de existir. ¿Se entiende esto? Es muy importante porque cambia todo. Hoy estamos acostumbrados, por ejemplo, algunos recibimos a veces consultas, vienen cosas, mire lo que está haciendo mi mamá, está dilapidando sus bienes, o se casó con un muchacho 30 años menor, o todas esas cosas que a la gente donde hay mucho dinero de por medio le resulta molesto, le perjudica la sensibilidad dérmica. Y entonces ahora aquí aparecen cosas posibles. Para evitar un litigio pueden llegar a un acuerdo con la madre. Bueno, vos, ¿qué tenés? 10. Bueno, con esos 10 vos manejate con 5, los otros 5 repartilos. Digamos, como lógica práctica. Yo creo en la libertad de la gente, que la gente puede disponer su patrimonio como le parezca. Pero aquí aparece que una de las posibilidades de disponer de su patrimonio como le parezca es arribar a este tipo de acuerdos. ¿Se entiende la noción? Que sí que nos abre a los abogados todo un ámbito de posibilidades negociales que pueden permitir evitar los conflictos que muchas veces aparecen en materia hereditaria. O hacer muy buenos negocios, porque muchas veces hay criterios diversos sobre cómo manejar la unidad productiva o las sociedades, o cada uno, por ejemplo, si a lo que llegan es a repartir, bueno, esta sociedad quédate la voz, entonces cada uno ya puede ir manejándose prudentemente como le parece, sin esperar a que aparezca la parca saludando y queriendo llevarse al causante. ¿Se entiende esta noción? Lo importante es que sirve para la práctica, porque hasta ahora, no toquen. Ahora hablen, negocien y veremos a lo que se puede llegar. Otra modificación muy importante en esta materia está en el artículo 2445. Dice, la porción legítima de los descendientes es de 2/3. Quiere decir que hay 1/3 porción disponible. Antes teníamos 1/5. Recuerden, el 20%. Ahora, 2/3 legítima, 1/3 porción disponible. También, importantísima modificación, pero que además tiene otra modificación importante, que es la mejora a favor de herederos con discapacidad. Artículo 2448. El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, fíjese usted la apertura de la cosa, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. La palabra incapacidad ha desaparecido. Con discapacidad. A estos efectos se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Muchas veces en la práctica profesional aparecen lamentablemente, hay errores en los partos, hay mala aplicación de forceps, y entonces eso determina incapacidades de muy largo aliento y de gran posibilidad de supervivencia. Entonces, los padres que saben que teóricamente van a morir antes que ese hijo discapacitado, procuran armar esquemas. Y entonces, dentro del esquema que van a armar, no solamente pueden utilizar 1/3 como mejora, sino además 1/3 del remanente también. Quiere decir que 1/3 del 66% es el 22, más
el 33, pueden asignarle a ese heredero discapacitado el 55%. Fíjense ustedes qué importante, ¿no? Y esto también permite en la práctica decir, bueno, usted puede hacer esto y puede armar un fideicomiso, que hasta ahora se armaban los fideicomisos para estas cosas, se armaban en el exterior, porque de lo que se procuraba era darle algo más al discapacitado que no se le podía dar por la cerrazón de la legítima. Fíjese que se pasa pasa del 20 más su tercio, pasa al 55%. Es muy importante, muy importante. Entonces, esto también entiendo que es algo notable, razonable y en alguna medida justo, porque no solamente permite la supervivencia bien administrado del discapacitado, sino que además le permite a los padres, que además de tener que llevar adelante la vida del discapacitado, tienen la angustia y la preocupación por lo que les va a pasar al discapacitado una vez que ellos fallezcan, cosa que ocurría antes que el discapacitado por la ley de la vida. ¿Se entiende esta reforma? Quiere decir que son reformas sumamente importantes. Se mantiene la acción rey persecutoria cuando se trata de donaciones en fraude a la legítima, inoficiosas. Que esto ha sido muy discutido y lo han mantenido de alguna manera los legisladores, cada cual puede tener su opinión, pero agrega un elemento de inseguridad a las transacciones. Ustedes habrán oído y habrán visto que muchas veces cuando aparece un título que surge de donaciones, los escribanos se ponen de costado e informan que el título no es perfecto porque hay una donación, porque está sujeta a rey persecución. Esto se ha mantenido con algunas limitaciones de tipo temporal. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años. O sea que la prescripción de esta acción son 10 años computados de la adquisición de la posesión. O sea que el título, si uno quiere comprar un inmueble con título emergente de donación, hay que fijarse cuándo se tomó la posesión, que habitualmente es simultánea a la escritura, no en los edificios en construcción, pero sí en los bienes terminados, y si tiene menos de 10 años, una función de la pérdida del pleito conforme el cumplimiento o incumplimiento de las cargas probatorias. ¿Qué significa esto que parece un galimatías? Las partes intentan probar, no prueban. El juez intenta probar, porque tiene potestades para tratar de probar, tampoco. Entonces, ¿quién gana el pleito? ¿Y quién lo pierde? Lo pierde aquel que, conforme el artículo 377, tenía que probar los hechos que constituyen la causa de la pretensión conforme la ley que le hacía ganar el pleito. ¿Se entiende? Entonces, esto determinaba, fíjense ustedes cómo está escrito aquí, excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las eximentes corresponde a quien los alega. La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley le impute o la presuma. La carga de la prueba de la causa ajena o de la imposibilidad de cumplimiento recae sobre quien la invoca. Aquí estamos entonces en un planteo muy rígido y muy cerrado. Pero después viene suavizando esa cerrazón. El artículo 1735 dice, no obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa
o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente durante el proceso, debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Fíjense ustedes si esto no es derecho procesal incorporado al Código Civil. Lo que ocurre es que cuando está en el Código Civil, está en el Código Civil. Ya no vamos a discutir si existe o no, si es aplicable o no, o si en los códigos procesales locales existe o no. Aquí el juez tiene la potestad y puede avisar a las partes para que rehagan sus articulaciones sustanciales y cambien los medios de prueba de que intentan valerse. Entonces, este es un poco, quiere decir que la carga de la prueba es la regla que el ordenamiento le asigna al juez para determinar quién pierde el pleito cuando no sea aprobado. Lo voy a repetir. Es una regla de juicio, una regla sobre cómo juzgar y cómo resolver cuando las partes del juicio y el juez, por vía de medidas de mejor proveer, no han podido probar la existencia y modalidades de los hechos. Entonces, en esos casos, el juez puede asignar quién debió probar, y entonces es el que pierde el pleito porque no se probó, cuando las partes intentaron probar, el juez intentó probar y no se pudo probar. O sea, frente a la ausencia de prueba, ¿quién pierde el pleito? Eso es lo que es la teoría de la carga de la prueba. Entonces, nosotros tenemos aquí ejemplificado muy claramente cuáles son los principios rígidos en materia de la carga de la prueba. La relación de causalidad, el que la alega, clarito. Factor de atribución y eximentes, quien los alega. 1734 y 1736 del Código Civil de que estamos hablando. Pero en 1735 faculta al juez a apartarse. ¿Y qué significa esto de apartarse? Vamos a poner el caso que se utiliza como un ejemplo habitual. Un señor ingresa a un quirófano para sacarse una verruga y cuando sale se da cuenta que le han cortado el brazo. Entonces aquí aparecen dos cosas. Si uno se ciñera a esto, diría, ¿quién tiene que pagar? Y aquí es donde es muy importante respecto de la abogacía, que es que no se trata solamente, como vamos a ver, de probar, sino que hay otra cosa que es anterior a probar. Vamos a suponer en ese supuesto, no es muy buen castellano, en ese caso, que por supuesto el que estaba anestesiado no sabe qué pasó. Entonces, ¿quiénes son los que saben qué pasó? Los médicos, las enfermeras, cirujano, anestesista, estos son los que saben lo que pasó. Quiere decir que, de acuerdo al 1735, ellos son los que están en mejor situación para aportar la prueba. Pero no se trata solamente de aportar la prueba, esto me importaría mucho que ustedes lo fijaran, sino que tiene que haber la articulación de hechos. Si a mí me dicen que yo actué como cirujano malamente, con malpractice, entonces lo importante que tengo que probar es los hechos que determinaron y que ocurrieron durante ese episodio en quirófano. Y luego tendré que probarlo. O sea que la teoría de las cargas dinámicas, o sea, pruebe quien se encuentra en mejor situación, cuando no se probó, volvemos a martillar sobre lo mismo.
no probaron las partes, no probó el juez, entonces, ¿quién prueba? El que está en mejor situación. Pero no solamente no se produce prueba, sino sobre hechos articulados. Por eso, como puede ocurrir que no haya habido, que se hayan articulado hechos, pero que quien articuló los hechos creyó que la carga de la prueba le incumbía a la otra parte, por aplicación del principio general que vemos acá en relación de causalidad en factores de atribución, entonces esto determina que el juez pueda avisarles. ¿Y para qué les va a avisar? Para permitirles ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Y elementos de convicción que hacen a la defensa no es solamente pruebas, sino articulaciones de hecho y ofrecimiento y producción de pruebas. ¿Se entiende este concepto? Entonces, cuando ustedes piensan, no, el que tiene que, supónganse que ustedes son abogados de una clínica y que les hacen la demanda por una circunstancia de esta. Parece un poco exagerado esto, pero hay circunstancias en que ocurren cosas parecidas. Entonces, en ese momento uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Cómo salgo de esto? Entonces, no, si la otra parte que inició el pleito es la que tiene que probar, estamos acostumbrados a eso. No trajo la prueba, ya está, le gano porque no prueba. Pero existiendo como norma positiva la de las cargas dinámicas de la prueba, nos encontramos con que tendríamos nosotros que articular los hechos pertinentes y probar. Mire, yo tuve que cortar el brazo porque al sacar la verruga apareció un cáncer ramificado. Puede ocurrir. Entonces, pero además lo tengo que articular. Apareció el cáncer. Y además, probarlo. Probar con testigos, probar con las muestras que se toman para la anatomía patológica. En fin, uno tiene que pensar que la regla general respecto de causalidad y factores de atribución aquí no rige. Y además acá le dicen al juez que puede avisar. No dicen que deba avisar. Pero después dice, en una expresión que es totalmente ambivalente y que permite una interpretación amplia, dice, si el juez lo considera pertinente durante el proceso, debe comunicar. Si lo considera pertinente, no sabemos si se refiere a las cargas dinámicas o se refiere a que sea pertinente avisarles, porque no tiene por qué avisarles si ya utilizaron ese procedimiento. ¿Se entiende? Si ya la parte ofreció la prueba a aquel a quien las dinámicas le asignan la carga, entonces no tiene por qué avisarle de nada. Seguirá el proceso en el modo clásico. ¿Está esto? Entonces, cuando oyen hablar de carga dinámica, piensen primero, hechos articulados, prueba. O sea, no se ciñan a la prueba porque les van a faltar los hechos. Por eso es amplio el último segmento del código que dice, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Defenderse es alegar hechos y ofrecer y producir pruebas. Entonces tengamos esto en cuenta, pues habitualmente todos nos enamoramos de la carga dinámica. ¿Quién va a tener que probar? No, primero miremos los hechos, porque si los hechos no están articulados suficientemente, entonces no hay carga dinámica de la prueba que nos salve. Puede ocurrir que una interpretación amplia del juez, conforme a este último apartado del artículo 1735, nos habilite, pero tengamos siempre en cuenta que ahora ya esto de las cargas dinámicas es derecho positivo. Mucho más rigurosamente está establecido todo esto en el segmento respecto del derecho de familia, artículos 706 a 710.
Fíjense ustedes, artículo 706. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Principio 710. Principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae finalmente, como si estuvieran alegando, ¿no? Finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. Es decir, que en dos lugares trascendentes y con una explicitación muy clara se habla de las cargas dinámicas. Y aquí no están hablando de que tenga que ser, el juez tenga que avisar, tenga que decirle que tengan esta posición. No, acá directamente establece que la carga de la prueba recae en quien está en mejores condiciones de probar, categóricamente y de acuerdo a todas las reglas generales en esta materia. A veces pareciera, con todo respeto, que el Código Civil está escrito por personas distintas, porque en un lugar le dicen hay que avisar o avise para que puedan mejorar la posición, en otro no, pero como se habla de amplitud y flexibilidad, y los jueces rige también el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente y no limita la posibilidad. Hoy, por ejemplo, conforme al Código Federal, artículo 452, Código Procesal Civil, ¿no? Se establece que puede citar testigos el juez como límite, pero tienen que haber estado mencionados en escritos anteriores o surgir del expediente su existencia y la posibilidad de que aporten elementos de convicción. Entonces, de todos modos, bendigamos que tenemos ya como derecho positivo las cargas dinámicas de la prueba. Resulta importante tener una cosa en cuenta, artículo 1019. Artículo 1019 habla de la prueba. Y habla de la prueba en los contratos. Dice, los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Bueno, nosotros tenemos que distinguir entre dos cosas distintas. Una es cómo puede probarse, o quizá tendríamos que ir un poquito más atrás. ¿Qué significa probar en un proceso? En principio, lo que se prueba son los hechos, existencia, inexistencia o modalidad de los hechos. También a veces se prueba el derecho, cuando es derecho extranjero, etc. Pero nosotros tenemos aquí el que se habla de convencer al juez. Probar es convencer al juez. ¿Sobre qué hay que convencer al juez? Sobre la existencia, inexistencia o modalidades. ¿Y cómo se lo convence al juez? Trayendo elementos. Uno puede probar mediante documentos, instrumentos, testigos, modalidades de presunción. En fin, hay toda una serie de elementos con los cuales uno puede convencer al juez. Los elementos con que se puede convencer al juez son o cosas que representan el hecho o, si no, se trata de personas que conocen. Pueden ser testigos, puede ser la propia contraparte o la propia parte. Entonces, estos son los modos de convencer al juez sobre la existencia, inexistencia o modalidades. Distinto es
cómo se hace para llevar al juez estos elementos que justifican la existencia, inexistencia o modalidad de los hechos. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa está el instrumento, ¿cómo se hace para llevarlo al juicio? Está el testigo, ¿cómo se hace para interrogar al testigo? Está la parte, ¿cómo se hace para interrogar a la parte? La declaración de parte. Entonces, son dos cosas distintas. Lo primero, la cosa o persona que produce la convicción se llama fuente de prueba. El modo de llevar las fuentes de prueba al tribunal, al juez, es el medio de prueba. Los medios de prueba habitualmente están en los códigos procesales. Las fuentes de prueba habitualmente están en las normas sustanciales. Pero aquí, bueno, no es muy feliz, y en esto podemos criticar, la redacción, porque habla de medios cuando debió hablar de fuentes. Las fuentes son el modo de convencer, los medios son el modo de llevar esos elementos ante el juez para convencerlo. Y esto es muy importante porque en la división que establece la Constitución, las fuentes son derecho sustancial, los medios son derecho procesal, y como derecho procesal están reservados a las provincias por la Constitución, artículo 75. Entonces, tengamos esto en cuenta y cuando leamos esta norma no nos confundamos, porque aquí evidentemente no es que los contratos pueden ser dados por todos los medios aptos. Sí, el viejo Código Civil, artículo 1190, establecía los contratos se prueban en el modo establecido por las legislaciones provinciales y aquí venían las fuentes, confesión, testigos, instrumentos, etc. Entonces, no confundamos un tema con el otro, porque a veces podemos llegar a pensar que ciertas invasiones, como decíamos al principio, de lo sustancial sobre lo procesal podrían tener algún tipo de gravamen constitucional, siempre pensando que la última ratio y que en principio uno no va a ser exitoso cuando lo plantee. Bueno, paramos unos minutos y después seguimos. ¿Les resulta útil? Bueno, vamos a seguir con este pequeño popurrí de cosas del Código Civil nuevo y vamos a hablar un poquitito de algunas de las cuestiones relativas a la relación de este Código nuevo con la Ley de Concursos. Muchas personas dicen por ahí que no, que la Ley de Concursos no se tocó. Ustedes quizás recuerden cuál fue el sistema de la reforma. Por un lado, lo que derogaba, lo derogaba, valga la redundancia. Lo no derogado podía haber sido modificado o no, como hace un rato hablábamos de la Ley de Sociedades, que tuvo su modificación. Y después decía que las demás leyes especiales o estatutos especiales no habían sido tocados. Y entonces algunos nos pusimos a mirar así despacito a ver si esto era tan cierto o no. Y había por allí dando vueltas un escrito de Aida Kemalmajer de Carlucci en el 2012, por allí, por muy atrás, en el cual ella expuso algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, si hablamos de privilegios, cosa que es absolutamente antipática siempre porque uno nunca llegaba a estudiarlo, lo tenía en obligaciones y no llegaba, o lo tenía en derechos reales y tampoco llegaba. El hecho es que lo tenía en comercial y tampoco llegaba. Pero que es muy importante.
desaparecen las normas sobre privilegios que había en el Código Civil. Todos los privilegios han sido unificados y se rigen por la ley de concursos. Fíjense ustedes qué modificación importante. Y fíjese que dice también, artículo 2579, dice que haya o no cesación de pagos, se rigen por las normas de la ley de concursos. Mantienen, artículo 2580, que los privilegios generales solamente funcionan en situaciones de pleito universal. Para los demás están los especiales. Fíjense ustedes qué modificación importante y profunda. Ahora dicen, no, pero no se modificó la ley de concursos, pero se modificó esta ley, la ley nueva, el Código Civil nuevo, de tal manera que incide. Quiere decir que nunca piensen que los estatutos especiales no han sido tocados. Esto no es cierto porque en modo directo o reflejo tienen que ver con normas especiales. O sea, siempre busquen la norma especial en este código para ver qué tocó o qué no tocó, además de las modificaciones de tipo de la ley de sociedades o de aquellas normas que aparentemente no habrían sido tocadas. Si pasamos a la temática del bien de familia, tema muy importante, sumamente importante. Quizás el tema sea un poco más amplio que el del bien de familia, porque hay un conjunto de normas de defensa de la vivienda familiar, que de eso seguramente hablarán las especialistas en derecho de familia que les van a instruir o ayudar en la lectura y en el análisis de esto. Pero había varios problemas dando vueltas en materia de bien de familia. Es decir, había normas cuya interpretación llevaba a situaciones de dificultad. La primera era, ustedes recuerdan básicamente el bien de familia, las obligaciones anteriores a la Constitución son las que son oponibles y pueden determinar la ejecución del bien afectado como bien de familia, y las posteriores no. Y las posteriores no, salvo las excepciones que establece la ley. Tomemos la zona del 249. Dice, la afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación. Parece muy claro. Acreedores anteriores pueden actuar contra el bien afectado. Y después dice, la vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Por las anteriores sí, por las posteriores no. Excepto obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas y contribuciones que gravan directamente el inmueble. O sea, sí el impuesto municipal, sí alumbrado, barrio y limpieza en provincia, pero no aquellos impuestos que se determinan porque hay un inmueble como mostración de capacidad contributiva, impuesto a la ganancia, etc. Obligaciones con garantía real sobre el inmueble cuando fueron constituidas desafectando. Obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda. Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Hasta aquí es clarito. Anteriores, posteriores. Los posteriores, en estas circunstancias, es muy importante el tema
de la posibilidad de desafectar por alimentos para ciertas personas vulnerables posteriores, los alimentos posteriores a la afectación del bien de familia. Después repite otra vez, dice, los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado. Acá está tratando de solucionar, y soluciona efectivamente, un problema. Antes se decía, bueno, el crédito, hay un crédito que permite la desafectación, porque es anterior. Entonces dice, bueno, se obtuvieron 100 pesos en el remate, el crédito eran 15 pesos. Y los otros 85, ¿quién se los lleva? ¿Se entiende el tema? Entonces, dice, los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, ni sobre los importes que los sustituyen en concepto de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea esta ordenada en una ejecución individual o colectiva. ¿Se entiende? Y ahora lo que sigue lo aclara todavía más. Si el inmueble se subasta y queda remanente, este se entrega al propietario del inmueble. ¿Se ve claro? O sea, se remató el inmueble en 15, quedaron 85, los 85 son del propietario del bien. O sea, se produce la subrogación real, aunque se trate de subasta judicial, pero igualmente se produce ese fenómeno de subrogación real. Eso está afectado al bien de familia. No solamente cuando el bien de familia está en el patrimonio, sino cuando sale por alguna razón el remanente, una vez cubierto el crédito que autorizaba obtener la desafectación para la ejecución, el resto pertenece al propietario del bien. Este sería uno de los temas, entonces el principio de subrogación real. Y tenemos, dice, en el proceso concursal, la ejecución de la vivienda solo puede ser solicitado por los acreedores enumerados en este artículo. Quiere decir que en caso de concurso, aunque exista el bien de familia se desafecta, pero ¿quién está legitimado para solicitarlo? Y están legitimados para solicitarlo en caso de concurso los mismos acreedores que tenían derecho a la desafectación, ya sea los acreedores de fecha anterior, ya sea los acreedores de fecha posterior, que sean sujetos de aplicación de estas excepciones que hemos leído. Esto rige, es bueno recordar, artículo 249. Si vamos al artículo 254, este es un artículo un poco antipático para nosotros los profesionales, dice, en los juicios referentes a la transmisión hereditaria de la vivienda afectada y en los concursos preventivos y quiebras, los honorarios no pueden exceder del 3% de la evaluación fiscal. Abogado, ruina. Síndicos de concurso, también ruina. Esta regla de legitimación restringida para solicitar la desafectación está vinculada con uno de los problemas que existía, que era que los síndicos de los concursos intentaban obtener la desafectación, los síndicos de las quiebras. Entonces, aquí, conforme jurisprudencia de la Corte Nacional, la ley dice no a la legitimación de los síndicos. Está dirigida a ese tipo de situación. Entonces tenemos la subrogación real con todas sus implicancias y tenemos las legitimaciones. Y está este tema de la limitación a los honorarios en caso aún de concurso. Fíjense ustedes que es importante tener en cuenta, por lo que vamos viendo, que está modificada la ley de concursos en esta materia del bien de familia, porque estas son normas que se contradicen con la vieja ley de familia, que es la 14394,
que es una de las leyes ómnibus que se han producido en este país. Ley ómnibus es la que trata un montón de cosas. Generalmente ninguna la trata bien, pero de todas maneras esto es así. Por otro lado, otro de los problemas que se había planteado en esta materia y que es bueno tener en cuenta es el tema del abuso del bien de familia. En esta materia, la ley establece que en primer lugar no puede haber más que un inmueble afectado de bien de familia. Y por otro lado, que habitualmente se establece que debe haber limitación al valor del bien de familia. O sea, choca al sentido común que alguien que tiene una casa de 500 metros cubiertos en el barrio Parque la tenga como bien de familia. Eso parece ser exagerado. Entonces, la Corte de la provincia, en un asunto Cuenca, determinó que en esos casos procede la desafectación y que la desafectación tiene distintos destinos. El primer destino, en ese caso, la Corte estableció 20% del producido en subasta se destina a la adquisición de un nuevo inmueble, que tiene que informar, rendir cuentas, etc. Pero el resto se reparte entre los acreedores. Esto es jurisprudencia de la Corte de la provincia. Y en general se está pensando que esto puede ser aplicable a este código, porque este código tiene una norma que realmente es muy, muy importante, que es el artículo 10. El artículo 10 se refiere al abuso del derecho, norma que tenemos que aprender a utilizar. Porque lo primero es el ejercicio regular de un derecho propio, el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto, es el 1071 clavado. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y la buena costumbres. Hasta aquí, como estábamos. Pero fíjense lo que dice ahora. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Y si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. O sea que le dan al juez potestades para enfrentar el abuso de derecho en general. Se habla ahora de la posibilidad de utilizar esta norma para evitar el abuso del bien de familia. O sea que cuando le decimos al cliente, no, si usted tiene un bien de familia desde hace tiempo no le va a pasar nada. No esté tan seguro, busquen los valores. Los valores tienen que estar relacionados con la necesidad del grupo familiar conviviente o beneficiario como para que esté suficientemente garantizada la vivienda. Pero si la cosa es exasperante, como podría ser ese caso que yo les señalaba como ejemplo, entonces la cosa puede complicarse. Otro tema que es muy importante como cambio. Antes de este código, cuando uno tramitaba un divorcio, el divorcio significaba la disolución de la sociedad conyugal al tiempo de la promoción de la demanda. Entonces, quiere decir, ¿y dónde se tramitaba la liquidación de los bienes? Por supuesto, ante el juez que decretó el divorcio. Hoy, con esta normativa nueva, la liquidación de la sociedad conyugal se hace ante el juez del concurso, porque es otro modo de defender los derechos de los acreedores. Entonces, este es un tema bastante delicado porque plantea toda una serie de cuestiones relativas a quién prima,
si el que tiene derecho a obtener la liquidación de la sociedad conyugal o si es previo que cobren los acreedores. Este es un tema de privilegio importante que está resuelto por las normas como que los acreedores cobran primero, después viene el cónyuge, por lo cual siempre es recomendable, cuando se obtiene una liquidación de sociedad conyugal, hacer la partición lo más rápido posible e inscribirla. De lo contrario, se corre el riesgo de que los acreedores, como la ovejita, coman todo. Desaparece algo que siempre existió y que para todos nosotros era religión, que era el usufructo por los padres de los bienes de los hijos. O sea que hasta aquí, si un hijo, por ejemplo, heredaba de un abuelo, por manda testamentaria, cosas por el estilo, el padre no podía disponer del bien sin autorización judicial, pero sí podía, si se alquilaba, apropiarse los alquileres. Esto desapareció. No hay más usufructo legal de los bienes de los hijos por los padres. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y hay ciertos actos para los cuales hace falta la autorización judicial y otros actos que no, lo que sea la vida normal, la educación, el cuidado de los bienes, etcétera, permite la disposición de bienes dentro de ciertas pautas sin necesidad de recurrir a la autorización judicial. Pero no olviden entonces que cuando hay una situación de esta y hay menores, uno va a estar obligado a rendir cuentas. En todos los casos, rendir cuentas. Tema muy discutido es el relativo al derecho de retención. Derecho, ustedes conocen, viejo artículo 3939, hoy artículo 2592. Es importante tener en cuenta que acá se reglamenta el derecho de retención para todos los casos, e incluso para el concurso y la quiebra, aunque remite a la ley de concursos. Quiere decir entonces que acá estamos vinculando el derecho de retención ex civil, lo estamos vinculando a las normas de la ley de concursos. Y esto es importante en tanto permite ciertos movimientos que de otro modo no serían factibles. Artículo 380, la quiebra extingue el mandato, ya lo hacía, extingue la cuenta corriente, extingue el contrato de agencia, tiene normas especiales respecto del leasing. Antes el leasing se regía por la ley 25248, ahora el código lo reglamenta en forma íntegra. Entonces hay toda una serie de normas especiales, específicas, que se vinculan con la ley de concursos a través del Código Civil y Comercial nuevo. De manera que ustedes no hagan caso a esas explicitaciones conforme las cuales el Código Civil y Comercial no ha actuado sobre la ley de concursos. Ha actuado y ha actuado en forma trascendente, como ustedes han podido ver. Bueno, estas serían un poco las pautas generales sobre algunos aspectos del Código Civil y Comercial y otros aspectos vinculados específicamente a la ley de concursos. ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta
sobre esto? Yo sé que son temas de mucha complejidad, porque está en juego la relación entre el Código Civil y Comercial y las pautas generales de los juicios universales, además de los aspectos procesales que hemos comentado. ¿Preguntas? A mí me quedó una duda, Mario, sobre la subrogación real. No sé si... Sí. Yo me perdí. ¿Qué es la subrogación real? Tenemos un bien. Vamos a decir qué significa subrogación y qué significa real. Subrogación significa colocarse en lugar de. ¿De qué? Real, de la cosa. Quiere decir que significa que el producido de la venta se traslada, el precio que se obtenga, se traslada al dinero. Antes había un bien constituido en bien de familia. Ese bien de familia se subasta porque se da alguna de las excepciones a la no subasta, ya sea por la excepción cronológica, llamémosla, que es la de el momento en que se constituyó el bien de familia, que es el momento de la inscripción en el registro de la propiedad, y la diferencia con las otras excepciones que tienen que ver con funciones específicas y determinadas para los bienes, para los créditos que de otro modo no autorizarían la desafectación para someterlo a subasta. Sometido a subasta, entonces, la regla que decía qué derechos tienen los acreedores se traslada simétricamente al precio. Entonces, subrogación real. El dinero ocupa el lugar de la cosa y tiene los destinos marcados para la cosa en caso de desafectación. No me quedó claro en qué habría modificado el Código Civil y Comercial con relación a la división de la sociedad conyugal. Claro. Antiguamente entraban al concurso o a la quiebra los bienes de administración propia del concursado. Claro, pero lo que es correcta la apreciación, pero tienes que tener en cuenta una cosa. Lo habitual es que todos los bienes entran y hay un criterio de responsabilidad y solidaridad en punto a responder a obligaciones que es incluso oponible en el concurso o en la quiebra. Pero por otro lado, y tiene más que ver con la pregunta que haces, es que supone la existencia de un divorcio decretado que implica la disolución de la sociedad conyugal y que hay que tramitar después la liquidación y partición. Antes lo hacía el juez cuando había divorcio y había que liquidar la sociedad conyugal porque se había disuelto por el divorcio, entonces eso tramitaba ante el juez del divorcio. Y entonces, con la decisión de cuáles eran los bienes que correspondía adjudicar al fallido, entonces había que ir con esto a verificar los créditos en el concurso. En cambio, si no hay divorcio anterior, la regla es la titularidad de los derechos o de los bienes son los que determinan su inclusión en el concurso o en la quiebra. ¿Está? Sí. Es decir, que supone un paso previo. A veces, un poco en la práctica y humorísticamente, no llegaron a tiempo con la partición. Entonces les cayó el juez de la quiebra encima y es el que liquida y reparte el producido de los bienes. ¿Qué otra cosa? Sí, doctor. En el 248 al final dice: el proceso concursal de ejecución de la vivienda solo puede ser solicitado por los acreedores enumerados en este artículo. Sí, señor. O sea, puede ser, o sea, para mencionar quiebra, se remata, No, un momentito. No se remata. ¿Quién puede pedir el remate? Esto es lo que está resolviendo lo que vos leíste. Lo que vos leíste es quién puede pedir el remate.
la discusión era si podía pedirlo el síndico. Ya la Corte había dicho que no, que el síndico no podía, que este era un tema entre acreedores y el síndico no tenía legitimación. Mira que lo tomamos y lo volvemos a leer. En el proceso concursal, último inciso del 249, la ejecución de la vivienda solo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este artículo. ¿Y cuáles son? Los de causa anterior, a fortiori del primer inciso, y los de causa posterior cuyas acreencias son por expensas comunes, impuestos, tasas y contribuciones, obligaciones con garantía real, obligaciones que tienen origen en construcción o mejora realizadas en la vivienda y obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Entonces, una cosa es quienes pueden pedir y otra es quienes no pueden pedir. No pueden pedir los acreedores de fecha posterior, salvo que estén en alguna de estas 4 excepciones, y tampoco los síndicos de las quiebras. ¿Entendiste ahora cómo funciona? ¿Qué más? Bueno, aplaudimos.